además de saludarles, decirles que iniciamos una serie nueva en la meditación de la palabra del Señor. Previo a que estamos cerca de Semana Santa, el mundo entero en este tiempo reconoce y hace reflexión sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y también su resurrección. Pues nosotros nos vamos a adelantar, porque tenemos muchas cosas que meditar y Dios tiene muchas cosas que hablarnos. Hoy vamos a ver un tema titulado Una oportunidad para seguir a Jesús. Y he querido iniciar con este tema porque en realidad todo inicia así. Todo inicia desde el momento en que el Señor nos invitó, nos llamó y entonces escuchamos su voz. Lo vimos en la escuela dominical también. Desde el Génesis, fíjense ustedes, el Señor ha estado llamando a la humanidad, al hombre continuamente, invitándole. Hoy, entonces, veremos una oportunidad para seguir a Jesús. Basado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, por favor, vayan a San Marcos, capítulo 14, versos del 43 al 65. Yo me permitiré leer la escritura de la palabra del Señor. En voz alta usted puede seguirme con la vista y si usted no tiene una Biblia puede escuchar claramente la voz de la lectura de la palabra de Dios. Marcos 14, del 43 al 65, hermanos. Dice de esta manera la escritura, la palabra, la santa palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaban sentados con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Una oportunidad para seguir a Jesús. Miren, hermanos, he querido iniciar la meditación de estos días previos al sacrificio del Señor Jesús, meditando en esta idea. La oportunidad de seguir a Jesús es tangible y es diaria y es misericordiosa y amorosa para cada uno de nosotros. Y al igual que nosotros tenemos esa bella oportunidad de seguir a Jesús, en el tiempo pasado otros hombres y mujeres también, al igual que nosotros, querían andar cerca de Él y seguirle, porque el seguir a Jesús es una bella oportunidad que cada uno de nosotros bien debiéramos buscar e identificarnos con su llamado. Necesitamos ver algunos aciertos y necesitamos evitar algunos errores que aquellos que pretendían seguir a Jesús cometieron o hicieron. Por eso yo les invito a reflexionar en una primera idea, en un primer punto, hermanos, y pensar: cada día se nos presenta una oportunidad para seguir a Jesús. Piénselo, grábelo, repítalo dentro de sí. Cada día se nos presenta una bella oportunidad de seguir a Jesús. Y allá lo vemos, hermanos, en Mateo capítulo 9, cómo fue el inicio de estos seguidores de Jesús. La Biblia nos dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó aquel hombre y le siguió. Mateo también, capítulo 10, versos del 1 al 4, nos narra lo siguiente: cómo fue el llamado de cada uno de los discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, pero por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Más o menos la invitación fue similar en cada uno de estos sus discípulos. Así como llamó a Mateo y lo encontró en un banco de los impuestos, recabando los impuestos, y le dijo sencillamente: ven y sígueme. Inmediatamente Mateo, dejándolo todo, le siguió. Así fue también con Pedro y con Andrés su hermano, estando en los trabajos de la pesca. Allí los encontró el Señor Jesús. Y seguramente a ti y a mí también nos encontró en nuestras labores cotidianas y en los lugares menos inusuales. Pero el llamado vino a nosotros. Nos escogió por sus discípulos. Nos escogió para que le siguiéramos. Qué cosa más maravillosa, hermanos, seguir a nuestro Señor Jesús. Qué oportunidad más grande para la raza humana, que el Hijo de Dios se encarnara y bajara a esta tierra y pudiéramos nosotros seguirle.
¿A quién de nosotros no le hubiese gustado, hermanos, ser uno de aquellos seguidores de aquellos días terrenales, cuando el Señor paseaba por las calles de Jerusalén y por toda Palestina? Más de alguna vez yo sé que usted quizás lo ha pensado o ha dicho: ¿cómo no tuve yo la oportunidad de ser uno de esos seguidores y de ver las maravillas del Señor Jesús, de oírle? Ay, imagínese nada más oír al Señor Jesús, verlo, tocarlo, escuchar de viva voz sus enseñanzas. Esto es lo que hace más grave, hermanos, la tragedia de aquellos que le rechazaron. Pues algunos, sin conocerle, se atrevieron a hablar contra él. Otros, conscientes de que era alguien especial, aún así prefirieron rechazarlo. Ahora observemos en particular algunos personajes que nos narran nuestra lectura y aprendamos algunas cosas de estos hombres, discípulos, seguidores del Señor. En los versos 43 al 46, vayamos de nuevo a nuestra lectura de Marcos capítulo 14 y centremos nuestra atención en estos versos del 43 al 46. Dice la Escritura: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Qué oportunidad la de Judas. Sí, la de uno de esos 12 discípulos que el Señor había escogido. ¿Qué pasaría con este discípulo que supuestamente amaba a Jesús y que en un momento de su vida decidió seguirle, entregándole todo? ¿Acaso era un hombre malo que solamente se había introducido al grupo para completar la traición? Algunos piensan que Judas fue el chivo expiatorio, es decir, el que venía marcado desde su nacimiento por Dios para que entregase al Señor, para que fuese crucificado, que ese fue su rol en la vida, que ese fue su papel que venía a desempeñar. Déjeme decirle que esto es una doctrina, la doctrina de la predestinación, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque entonces quedaría a un lado el libre albedrío que Dios nos dio de decidir, de seguir y voluntariamente escoger. Entonces Dios se estaría contradiciendo. Nunca en la mente del Señor ha estado, hermanos, usurpar nuestra mente y nuestra conciencia de tal manera. Aunque Él en su omnisciencia todo lo sabe, Él conoce tu destino final, Él conoce mi destino, pero nunca usurparía ese libre albedrío que nos dio para someternos a seguirle y amarle a la fuerza. Él no está interesado en gente obligada, hermanos, o en personas traídas contra su voluntad para que le amen. Nunca ha sido así. Lo que sí es cierto es que el Señor escogió a 12 hombres que le amaban y que creían en Él y que estaban dispuestos a seguirle. Entonces, ¿qué sucedió con Judas? ¿Por qué le traicionó este discípulo? Podríamos hablar de muchas cosas y especular aquí. Tal vez decir, tal vez fue la ambición económica.
o tal vez la maldad pura de su corazón, o tal vez en ese momento sufrió de una posesión demoníaca que le hizo hacer estos hechos, o tal vez digamos tantas cosas. Pero existe una posibilidad. Él era apodado Iscariote, que esto puede significar el que trae una daga. Y así se les llamaba, hermanos, a los miembros de una secta secreta que buscaba la liberación del pueblo judío del yugo romano. Y Judas era parte de ese grupo. Y muy posiblemente vio en el Señor Jesús, hermanos, al poderoso líder que ellos esperaban y que les diera la liberación sobre los romanos. Es un hecho, hermanos, que existía una postura respecto al Mesías, que lo imaginaban como un guerrero liberador y que usaría también su poder contra el imperio romano. No solamente Judas quizás lo pensaba, sino muchos así lo creían. Tal vez Judas siguió a Jesús, hermanos, con sinceridad, pero con un concepto equivocado respecto a su misión. Quizás poco a poco fue dándose cuenta, hermanos, de que Jesús no llenaba sus expectativas. Se daba cuenta de que este Mesías era humilde y ciertamente sujeto a la voluntad de Dios. Pedía amar a los enemigos, atender a los necesitados y a liberar a los oprimidos, pero no ciertamente en el sentido físico, sino más allá, el espiritual. Entonces, ¿qué sucedió con este discípulo? ¿Qué sucedió con Judas? Es muy probable, hermanos, que incluso que su intención lo haya llevado, hermanos, a procurar presionar al Señor Jesús y entregarle para que Él, viéndose forzado, ejerciera su poder contra los romanos. Pero se dio cuenta que ni eso mismo funcionaría. Esto entonces nos explica dos cosas. Primero, el beso que Judas le dio al Señor ciertamente es una expresión de cariño. Algunos podríamos decir, fue hipócrita. Sí, es un vil hipócrita. Pero ¿saben qué? Él se acerca y le dice, maestro, maestro. En ese punto él no necesitaba ya besarlo, sencillamente señalarlo y los alguaciles lo prenderían. Pero él lo besó, dice la Biblia. Y esa es una expresión de cariño. ¿Es muy probable que Judas amara realmente al maestro? Es muy probable. Y otra cosa, la actitud después de que él entregó al Señor Jesús, que el Señor Jesús fue castigado, lastimado y fue también crucificado, dándosele muerte. La reacción de Judas después de todos estos hechos, ¿cuál fue? Mateo 27, del 3 al 5, usted lo puede ver, por favor, vaya a Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando a sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La reacción de Judas
después de ver el castigo infligido a su maestro, no fue otra sino de remordimiento. Y la Biblia dice que fue en busca de un árbol, de un palo, y se ahorcó. Hermanos, Judas tuvo la más grande de las oportunidades para seguir al Señor Jesús de la manera correcta y debida. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que la vida es una gran oportunidad para seguir al Señor. Pero conviene reflexionar sobre nuestra manera de cómo le estamos siguiendo. No vayamos a ser hallados como Judas, hermanos, queriendo usar a Jesús en vez de seguirlo en obediencia. Esa es la catástrofe. Esa fue la catástrofe de este discípulo. ¿Le amaba? Tal vez. ¿Había decidido seguirle? Sí. ¿Había dejado cosas por Jesús? Muy probable. Pero no lo entendió. No lo entendió del todo. Veamos también, nuestro pasaje nos narró otro suceso. En los versos del 51 al 52 de Marcos, la oportunidad del joven desconocido. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era ese joven? Primero no se dice en nuestro pasaje de quién se trata, y segundo, al parecer, no hay mucho sentido en que se esté narrando este evento después del anterior. Pero ya reflexionando, usted puede hallar una razón, y tal vez la estamos ahora descubriendo. Era un seguidor más de Jesús. ¿Quién sería? Por otros evangelios nos damos cuenta de quién se trata. En Juan capítulo 13, 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 21, 20 también nos habla de este discípulo. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Recuerda usted que Marcos nos dice que un discípulo le seguía? Aquí también lo está diciendo Juan. Y ese discípulo le seguía, incógnito, encubierto, ¿sí? Porque amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aunque no sabemos de quién se trata, porque la Escritura aquí no nos lo dice, existe una posible explicación. Tal vez se trata, hermanos, del autor del mismo Evangelio, Juan Marcos. En el Evangelio de Juan se habla mucho de ese discípulo amado, y por otros evangelios también vemos que se trata tal vez de Juan, posiblemente evitando dar su nombre. Era muy común de un autor, cuando se escribía o se aludía a él, omitir su nombre. Entonces estamos frente a un joven enamorado verdaderamente del Señor Jesús, que intentó seguirlo también lo más cerca que pudo, pero se acobardó ante el peligro. Este mundo está lleno, hermanos, de personas que quieren seguir a Jesús, pero que temen al peligro, hermanos, de la crítica, del abandono de sus amigos y de familiares. Y tú y yo tenemos que entender y ver algo muy importante.
Tenemos que aprovechar la oportunidad que la vida nos está dando de seguir a Jesús sin que nada nos los impida. Gracias a Dios estamos en el país que tiene toda la libertad. Y podemos decir, nuestro país casi en su totalidad acepta la fe en Cristo. Y podemos aún contarnos como uno de sus discípulos, porque un día decidimos creer en Él, seguirle y amarle. Pero ¿estamos haciendo lo adecuado y lo correcto? ¿En verdad estamos siendo el discípulo que el Señor espera que seamos? La oportunidad ahora la tenemos nosotros. Y hoy mismo nosotros somos parte de esos afortunados a los cuales Dios les ha hablado para seguirle. Hay algo cierto, hermanos. El Señor nos ha invitado a todos. Y tanto Judas como Juan fueron sus discípulos. Hay algo muy cierto. El hombre dentro de su corazón tiene la mejor de las intenciones. Pero no tiene decisión. Intentamos amar a Dios, intentamos seguir a Dios, pero fallamos. Un día, un joven, al pasar Alejandro Magno, o Alejandro el Grande también se le llamaba, por una de las ciudades que había conquistado, iba cabalgando y atravesando ese pueblo, y de repente sale de entre la multitud un joven, un animado e intrépido joven, quien le gritó: Señor, quiero decirle que soy su máximo admirador y que también yo estoy con usted. Siempre usted será mi rey. Yo le apoyo y le seguiré incondicionalmente. Yo creo en todos sus ideales y quiero decirle que le reconozco como mi soberano. Alejandro Magno se sorprendió, detuvo su caballo y le dijo: ¿sí? ¿Y su uniforme, joven? ¿A qué regimiento pertenece usted? ¿Dónde está su comandante y su fusil? Entonces el joven asombrado le dijo: no, disculpe, señor, yo solamente soy un simple civil que cree en usted y le sigue. Le contestó Alejandro Magno: entonces, ¿sabe qué, joven? No me diga que me sigue, ni que cree en mis máximos ideales. No me diga que soy su rey, porque si no está dispuesto usted a tomar un arma y ponerse un uniforme de nuestro ejército y venir a la guerra, no me haga perder tiempo, pues no le conozco. Y si un vil humano puede, como Alejandro Magno, puede demandar entrega absoluta y total, yo les digo a ustedes, seguidores del Señor, nuestro Señor Jesús no merecerá una devoción genuina, una entrega incondicional, total y un amor sincero. Es tiempo, hermanos, que todos aquellos que se dicen seguidor de Jesús le amen de verdad. Es tiempo que se levante un pueblo que rompa en verdad las barreras y que no vea truncados sus ideales de seguir al Señor Jesús.
El Señor espera todavía por hombres y mujeres, jóvenes y niños valientes, que verdaderamente quieran seguirle de corazón y no meras intenciones. Déjeme decirle que el infierno está lleno de muchos, miles y millares de personas bien intencionadas, pero que nunca tomaron la decisión firme de seguir y amar al Señor Jesús como Él lo merece y como Él lo espera de aquellos que Él escogió. Qué bella oportunidad la de nosotros. Qué magnífica oportunidad tenemos nosotros de ser parte de esos afortunados que podemos seguir a Jesús y tenerlo en nuestro corazón para amarlo siempre. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿en verdad has tomado tu seguimiento a Jesús con la seriedad que esto merece? ¿O solamente has intentado? No quedemos, hermanos, como algunos de estos discípulos que solamente terminaron viendo cuánto les hacía falta. Algunos de ellos no completaron el sueño. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿En verdad le sigue o le sigue a medias? ¿En verdad le ama o pretende amarle? ¿En verdad lo ha entregado todo o tiene todavía reservas? ¿Cómo creen que está esperando el Señor que nosotros le sigamos? Paréscase más a Juan. Paréscase más a Juan. Sí, con sus errores y sus defectos. Tal vez fallamos. Tal vez en el momento oportuno claudicamos. Nos acobardamos ante las pruebas. Pero una cosa sí fue segura. Juan continuó siguiendo al Señor Jesús y amándole. Si era el discípulo amado y el que amaba más al Señor Jesús, podríamos decirlo, él fue procurándolo cada día mejor y más. Y se ganó bien su nombre, el discípulo amado. Dios espera ver también discípulos amados en cada uno de vosotros. ¿Por qué no entregarnos de una vez por todas al Señor? ¿Por qué no seguirlo genuinamente como el Señor espera? ¿Por qué no amarlo con todo el corazón como Él lo merece? Yo quiero levantar una invitación el día de hoy, ahí donde está sentado nada más. Si usted ha entendido el mensaje, si usted ha comprendido este gran llamado, porque es así como inicia este caminar, con un llamado a seguirle. Sígalo correctamente. No vea truncado su sueño. No se quede a la mitad. Culmine este proyecto que Dios le ha dado para su salvación. Inclinen ahí su cabeza, su rostro y oren a Dios. Si usted está siendo falto de amor, está siendo falto de entrega, está siendo falto de genuinidad, si usted está siendo falto de sinceridad, si usted está siendo falto de un verdadero seguimiento por el Señor Jesús, hágalo correctamente hoy. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra y ver, Señor, a través de la Escritura, la bella oportunidad que tenemos de seguirte cada día. Padre, tú nos has elegido a nosotros
y nosotros te hemos encontrado. Ahora permite, Señor, que este deseo e intención que surgió también en nuestro ser sea completado con una entrega genuina, con un amor sincero, con una lealtad y fidelidad como solamente, Señor, tú estás esperando. Permítenos ser verdaderos discípulos, seguidores tuyos, y aprovechar cada día la bella oportunidad que nos das para amarte, reconocerte y testificarte en medio de un mundo, Señor, que no quiere verte. Porque somos tus hijos, porque somos tus discípulos. Padre, te amamos, pero ayúdanos a amarte más y a valorar el sacrificio que tú has hecho, Señor, en la cruz por nosotros. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho correctamente. Pero a partir de hoy, Señor, siento que seremos otros y caminaremos, Señor, orgullosamente, siendo tus discípulos y testificando y compartiendo las misericordias que hemos recibido. Escucha la oración de cada uno de tus hijos y la entrega, Señor, que hoy hacen delante de ti. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.